Salam aleikum. Bienvenidos, bienvenida Isha, ¿cómo estás? Alhamdulillah, todo bien. ¿Y tú, todo bien también? Alhamdulillah, alhamdulillah, muy bien, muy bien. Un gusto verte, gracias a todos por estar ahí. Sé que en Latinoamérica, bueno, Argentina también, estamos en horario laboral. Gracias a todos por tomarse el tiempo, hacerse este break. Espero que lo disfruten, que sea enriquecedor. La verdad que estamos muy contentos de tenerte ahí. Ya ahora vamos a contar un poquito de tu vida, la propuesta de lo que vas a hacer. Sé que estás muy, muy demandada. Venís de un vivo al otro, una sesión de vivo al otro, charlando y charlando. Maya, nos encanta que hermanas y hermanos tengan tanta presencia mediática y tanta presencia en las redes. La verdad que nos va a sentir muy orgulloso. Necesitamos más gente así como vos. Así que primero que nada, gracias y bienvenida. Nada, gracias a ti, de verdad, es un placer y muchísimas gracias pues por la propuesta del taller. Creo que es una buena idea, que puede ser algo muy beneficioso porque no lo voy a, o sea, aunque está basado en mi propia experiencia personal, no se trata de un monólogo ni tampoco pues 4 sesiones donde solo vaya a hablar de mí ni nada de esto, sino que pretende ser un curso, un taller en el que extraigo esos aprendizajes para compartirlos y que sean útiles para todos y que ayude a todos en su vida, porque al final todos tenemos que hacer frente a las dificultades en un momento a otro u otro. Y por supuesto, gracias pues por lo de la diferencia horaria que comentas. Sé que es difícil, pero bueno, a mí me hubiese gustado también poder hacerlo en otro horario, pero al tener que conciliar con el peque, pues ha tenido que ser en esta hora. Así que gracias de verdad, pues de donde estéis viendo esta reunión. No hay problema, sé que hay muchos que lo van a ver grabado, que me dijeron que lo iban a ver, así que bueno, también para ellos los saludamos. Primero que nada, ella te quiero presentar y quiero también que nos ayudes vos a conocerte. Mucha gente te sigue en las redes, conoce un poco tuyo, conoce tu propuesta, la postura que tenés, tu forma de comunicar muy linda y muy fresca al Islam, que es muy interesante y muy necesaria. Vos sos arqueóloga, primero que nada, hiciste un máster en antropología biológica, cosa que Sí, nunca había escuchado. Ahora ya nos vas a contar un poquito. Y te iniciaste en el Islam hace 5 años, en el 2017. sí, sí, Lo hace primero que 4 años siempre, y medio, más o menos, 4 años y medio. porque fue en octubre del 17, o sea que unos 4 años y medio, sí. Ajá, ya te vas a cumplir los 5. Lo primero que siempre le pregunto a los entrevistados que son conversos es ¿por qué eligieron el Islam y no se hicieron budistas o Hare Krishna o se hicieron expertos en Cábala? Así que te quiero preguntar primero eso para arrancar. Es una pregunta que llama mucho la atención y que hace muchísima gente, ¿no? Y que además hay muchas personas que lo tienen asociado a como que nos hemos enamorado, ¿no? Como quien lee el cuento de las mil y una noches y de repente, ¿no? Se sumerge como en otro mundo y en otra realidad desde el enamoramiento. Bueno, en mi caso, obviamente yo me enamoré del Islam, pero no fue una decisión únicamente pasional, sino también Ajá, lógica y meditada, ¿no? Yo, por poner rápidamente, por poner un poquito en antecedentes, yo antes de descubrir el Islam, yo estaba viviendo en Londres y durante el tiempo que estuve allí, yo ya estaba en una búsqueda espiritual, ajá. ¿vale? Sentía que me faltaba algo y, bueno, me metí muy de lleno en el budismo, empecé a leer muchísimo, hice cursos y tal, pero no terminaba de convencerme, aun cuando sí que había muchos valores que cuadraban conmigo, ¿no? Y después de esa estancia en Londres, aproveché un viaje que hice a Marruecos y la primera noche cuando llegué allí y escuché la llamada a la oración, que yo nunca la había escuchado, algo dentro de mí cambió. Yo Mashallah. sentí con el Adán, yo sentí que formaba parte de mi hogar, ¿no? Que ese era mi sitio, que ahí había un camino para mí que tenía que seguir, ¿no? Y ahí fue cuando entré de lleno pues, a buscar información sobre el Islam. También hay que tener en cuenta que yo no venía con una idea preconcebida negativa con respecto al Ujú. Islam, ¿no? Sino que estaba abierta, quería conocer, quería... Y fue así como después de 3 meses de lecturas, de conferencias y tal, decidí hacer la shahada. Por tanto, fue una decisión emocional, pero también fue una decisión racional, ¿no? Claro, mashallah. Hay mucha gente, muchos músicos que escuchan la recitación o escuchan el Adán y deciden así como vos, es un rayo el Adán, mashallah, ¿no? Cuánto uno tiene que leer a veces para convencerse y con algo tan cortito, ¿no? En unos minutos que el corazón de un vuelco, esa es una de los Es milagros de este. sobrecogedora, ¿eh? La llamada a la oración, sí, sí.
Mashallah. ¿Y qué dijeron tus papás cuando vos le dijiste que te ibas a ser musulmán? Ellos son católicos, me imagino, son cristianos. No, son ateos. Ajá, Bueno, lo típico, la mayor parte de la población aquí en España dice que es cristiana, pero es cristiana no practicante al final, claro, ¿no? claro. La mayoría de la gente pues está bautizada, pero luego en algún momento de su vida ha dejado de creer. Y es el caso de mis padres. Mis padres son ateos. Y bueno, sí que les sorprendió mucho la noticia, porque además yo venía, me decían, es que tú vienes de un mundo muy científico, precisamente Ujú, por lo del máster, ¿no? De antropología biológica y tal. Entonces me decían, un poco esta idea que tiene mucha gente de que la religión no casa con la ciencia, ¿no? Como que son claro, dos cosas incompatibles. Entonces no entendían cómo me había hecho religiosa, ¿no? Siendo científica. Y bueno, pero aparte de ese primer choque, lo aceptaron bien. Mis padres siempre me han educado en el respeto, ¿no? Y en valorar otro tipo de creencias y de formas de ver la vida. Y como ellos tampoco han tenido como esos prejuicios, pues me aceptaron bien. claro. Yo siempre digo, digamos, el Islam es el único camino en el cual los medios te dicen que si te lo tomas en serio, te vas a convertir en alguien peligroso. No pasa ni con el budismo ni con el cristianismo, ¿no? Entonces siempre a Sí, mí me pasó como converso. Entonces decía, está bien, pero no te lo tomes muy en serio, ¿no? Como sí, sí, diciendo, sí, 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 sí. tranquilo, tranquilo. Digamos. Lee a Rumi si querés hacer los giros, pero tómate tus Sí, tiempos. Algo muy importante que tiene que ver ahora ya de lleno con el taller es que uno ve muchos hermanos, ¿no? El Islam es un camino de aceptación, ¿no? Todo viene de Allah, hasta la mínima cosa tiene la firma del Creador. Pero claro, sucede que mucha gente cuando está en el camino y empieza a tener ciertos obstáculos o pruebas o cosas que no salen como ellos quieren, mucha gente lo deja, ¿no? Es como si no pudieran pasar la prueba. Y vos te has hecho una experta en obstáculos y en reveses en la vida, no solamente es una formación y tenés un camino hecho, sino que vos en carne propia lo has vivido y eso te da como una autoridad y una sabiduría para contar, y por eso es la propuesta de este taller, que es cómo transformar la adversidad en fortaleza interior. Sos un ejemplo vivo de eso. ¿Vos te sentís así? ¿Te sentís que realmente ha sido una transformación a partir de la dificultad? totalmente, totalmente. Bueno, siempre digo, porque a veces cuando no me presentan como influencer, siempre digo que ese término no me gusta nada. Yo no soy influencer de nada, pero sí que reconozco que he tenido experiencias de vida. ¿No? Que han sido hitos, que han marcado un antes y un después, y esas experiencias cuando las he compartido, mucha gente se ha visto reflejada en ellas, ¿no? Por tanto, si mi propia experiencia personal puede servir de ayuda, puede servir de motivación, de inspiración a alguien, pues alhamdulillah, bienvenido sea, ¿no? Y es desde ahí, desde ese deseo de compartir, que he querido animarme a hacer este taller. No porque mi Claro, experiencia de vida sea única o tal, no soy la única que vive dificultades, ni las dificultades que he pasado, sino precisamente porque creo que lo que yo he vivido es algo mucho más común de lo que parece. Es decir, ajá, la depresión, el divorcio, una enfermedad crónica, este tipo de cosas son cosas fuertes que en una escala o en otra pues podemos vivir, ¿no? Si fallece un familiar, una ruptura amorosa, si caemos enfermos por algo, la pérdida del trabajo. Quiero decir, al final son experiencias humanas, ¿no? Que mm, hacen que la vida en sí tenga sentido, aun cuando transitar ese dolor sea difícil. claro, claro. Empecemos del principio, digamos, vos, de las primeras pruebas fue, vos te casaste, vos tuviste un hijo y tuviste en muy poquito tiempo desarmar tu pareja. Vos estabas viviendo en Marruecos. ¿Hay algo que nos puedas contar un poquito para Sí, entender un poco ese sí. periplo? Sí, yo me fui a vivir a Marruecos cuando me hice musulmana y estuve allí durante 1 año y 4 meses, ¿vale? Ujú, Ahí yo ya tenía mis pruebas en Marruecos, porque yo cuando estuve viviendo allí, la gente, claro, Marruecos lo idealiza mucho como país, el exotismo y no sé qué, ¿no? Pero dentro de Marruecos, yo siempre lo digo, no viví una experiencia normal, yo viví la parte más pobre de Marruecos. Yo ¿en qué vivía ciudad en una estabas? casa en Marrakech.
Ajá, Yo vivía en el Melah, que es el barrio judío de Marrakech, ¿vale? ajá. Entonces, dentro de ese barrio judío, es uno de los barrios más pobres que hay en la ciudad. Yo no tenía agua caliente, no tenía cristales en las ventanas, no tenía ducha, no tenía, ¿vale? Entonces, yo viví en unas condiciones muy precarias. Yo para ducharme tenía que calentar el agua, ¿sabes? La típica bombona estas de gas Sí. y pones encima la cacerola y tal y calientas el agua. Y luego eso, echarme el cubo encima para ducharme. O sea, no tenía una ducha, ¿no? ¿Y cómo llegaste hasta ahí? ¿Llegaste por amor? ¿Llegaste Sí, por tu pareja? Ajá. sí, pues que hay, claro, por eso, cuando yo fui a Marruecos la primera vez, yo conocí ahí a mi exmarido Ujú. y como en ese momento acababa de volver de Londres y no tenía una residencia fija, dije, venga, pues pruebo. Busqué trabajo con una familia iraquí, enseñando inglés a sus hijos y me fui allí a vivir. Ese trabajo me duró muy poco y al final acabé en casa de mis suegros, Ujú. ¿vale? Pero Ujú. ya pues como que me instalé ahí. Y luego pues de casa de mis suegros ya me independicé con mi ex marido a esta casa. Y como digo, vivíamos en una casa muy pobre. En un barrio muy pobre, con lo cual mi experiencia fue muy dramática. Cada vez que llovía se inundaba la casa por dentro y luego Fa. tenías que estar sacando todo el agua que pareciese una piscina. Entonces fue muy difícil, pero aprendí muchas cosas porque esa experiencia me enseñó a empatizar con la gente necesitada a otro nivel porque yo había estado ahí. E igual que tenía a mi vecina fregando de rodillas en el suelo, yo también lo estaba haciendo. Además, Claro. claro, piensa el contexto de donde yo vengo, en plan, soy española, europea, y había estado en una ciudad cosmopolita como Londres, ¿no? Entonces pasar de ahí al otro fue Ah. como polarizarme, ¿no? Ir al otro extremo. Entonces lo viví muy intensamente, pero me enseñó mucho. Y de hecho, a raíz de mi experiencia en Marruecos, es que me involucro todos los años con una campaña humanitaria que tenga que ver con Marruecos. Todos Ajá. los años trato de ayudar de un modo u otro porque he vivido en primera persona las cosas allí, ¿no? Entonces, Claro. bueno, para no hacer el cuento muy largo, como digo, estuve viviendo allí un año y medio y poco a poco, pues también a raíz de esa circunstancia, fui cayendo en depresión. Llegó un punto en que me sentí estancada, en que no me identificaba con las cosas que pasaban allí y ahí, bueno, por suerte, en lugar de paralizarme, decidí hacer lo que dirían los psicólogos, huida hacia adelante. Ajá. Huida hacia adelante es salgo de aquí, tomo acción y escapo. Entonces, estás huyendo del dolor, estás huyendo del problema, no lo estás enfrentando, pero por suerte esa huida hacia adelante fue lo que me hizo volver a España y empezar aquí desde cero y un poco como reconectar con mi vida, ¿no? Entonces, bueno, después ya estuve aquí, llegó el confinamiento y todo el rollo, fue cuando nació mi hijo en verano del 2020, ahí de... Perdón, en todo esto vos nunca te planteaste, replanteaste el DIN, es decir, nunca te planteaste la elección de un camino, a pesar No, de la pobreza, todo lo que viviste, no, una situación muy no, difícil, eso tuviste que siempre tuve volver. claro. Siempre tuve claro que todo eso estaba escrito. Para mí una de mis palabras favoritas era la palabra maktub, ¿no? Y de hecho una de las lecciones, o sea, el tercer día del curso, lo vamos a dedicar única y exclusivamente a hablar de los beneficios del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Porque para mí el conocer que existe un decreto, que eso ya está escrito, da mucha calma en esos momentos de desesperación, Claro. porque sabes que aunque tú no veas la salida, la hay, ¿no? Y de hecho, otra de mis palabras favoritas y que también la menciono mucho es tawakkul, ¿no? Esa confianza en los planes de Allah. De hecho, la última conferencia que hice en un macroevento y tal, fue justo una conferencia exclusiva hablando de esto, del Mashallah. concepto de tawakkul. ¿Qué fue lo que te ayudó a salir de la depresión? Cuando vos regresaste a España, Sí. divorciada, embarazada, qué fue lo que te ayudó? No, divorciada no. Yo regresé a España porque en Marruecos no podía ya Ajá, seguir, ¿vale? Y entonces mi idea era, vengo, busco trabajo, casa y todo, y que mi exmarido se venga para acá, ajá, bien. ¿vale? Entonces, bueno, lo hicimos así y tal. Y él se vino para acá. Pero luego vino lo del confinamiento
ahí yo ya estaba embarazada sin saberlo, porque entre medias de todo esto, que también lo he compartido por redes, yo tengo una enfermedad crónica desde los 14 años. Y es una enfermedad que además ayer fue el Día Internacional precisamente de este tipo de enfermedades, ¿no? Es una enfermedad autoinmune. Es La decir, enfermedad de Crohn, sí, sí, mis defensas me atacan a mí misma, ¿vale? Y me provocan úlceras. Entonces, ¿qué pasa? Que no es una enfermedad que tenga cura, porque aunque sea del sistema digestivo, en verdad lo que está mal son tus defensas, es tu sistema claro. inmunológico. Entonces, salvo que te hagan un trasplante de médula, pues no tiene cura la enfermedad a día de hoy. Entonces, también desde los 14 años he tenido que aprender a convivir con eso y con lo que esa enfermedad supone, porque cuando la tienes bajo control puedes hacer vida normal, pero cuando te da un brote, una crisis, limita mucho tu vida. Y aprender a ser flexible, ¿no? En ese vaivén de la vida, entendiendo que no todo está bajo tu control, pues es otra de las enseñanzas que yo tengo a raíz de esa enfermedad, que Claro, seguramente si no la tuviese, pues no tendría la personalidad que tengo, ¿no? Entonces, claro. bueno, ¿qué ocurre? Que cuando llegó el confinamiento, yo estaba embarazada, pero como estaba con un brote de mi enfermedad, yo no supe que estaba embarazada hasta la semana 30 de embarazo. Ajá, O sea, que vamos, yo he tenido un embarazo de gatos, siempre lo digo, ¿no? 2 meses de embarazo, que ha sido el tiempo en que he sido consciente. Y a raíz del nacimiento de mi hijo, pues vino otro punto de inflexión. Vino otro punto de inflexión porque ahí yo me di cuenta del tipo de matrimonio y de relación que tenía y tomé la decisión de que no quería seguir ahí, ¿no? Hay muchas veces, hablo en este caso en femenino, ¿no? Por las hermanas que a lo mejor están en una relación tóxica y continúan en ella por los hijos, ¿no? Precisamente en mi caso fue mi hijo lo que me dio como el impulso definitivo para salir de esa para relación, terminar. ¿no? Justo fue al contrario. A raíz de esa dificultad yo dije, no quiero que este problema se perpetúe, no quiero que mi hijo coja esto como algo propio, quiero Claro, darle otra vida distinta. Y me armé de valor y presenté el divorcio. Esto. Y a partir de ahí, pues vinieron, o sea, el divorcio fue como el inicio de mi última etapa, ¿no? Que ha sido la más difícil de toda mi vida, la más transformadora y en la que más he aprendido, porque me ha llevado como resultado final a reconciliarme conmigo misma. Y yo creo que esa es la mayor enseñanza de todas, el aprender a ser resiliente y que esas enseñanzas y esos aprendizajes te lleven a ser una mejor versión de ti mismo, a estar en un punto en el que de otro modo nunca antes hubieses estado. ujú, Por eso vuelvo a la idea de que aun cuando estás atravesando esa dificultad, porque yo, para que se entienda, yo pedí el divorcio, estaba muy enferma de salud hasta el punto de que me hospitalizaron, me tuve que separar de mi bebé, destetarle de forma radical y todo, el tiempo que estuve en el hospital sin poderle ver, me tuvieron que operar porque me estaba muriendo. Y en paralelo de todo eso, pues el traslado de ciudad. Tuve que dejar Barcelona, venirme aquí a Toledo en casa de mis padres. O sea, fue un cambio de vida en todos los sentidos. Cambio de ciudad, pérdida de amigos, ¿no? Porque ya están en otras, están lejos. Eh, Fue un cambio, pues eso, yo me vi en un pozo oscuro y además una sensación de estancamiento que no paraba, ¿no? O sea, que según pasaba el tiempo, yo me seguía sintiendo igual. Pero en todo esto, y es algo que he hablado con mi psicóloga, la fe ha sido una mira. fortaleza muy grande. Y precisamente creo que es lo que me ha llevado a transformar esa adversidad en fortaleza interior y a estar a día de hoy en el punto en el que estoy. Claro, claro. Uno ve que se sorprende cada vez más, viste, las redes, estos consejos, ¿no? La gente da consejos que son muy buenos. Y sí, la humanidad está cada día peor. Sí, ¿cómo puede ser? Y bueno, es porque la gente da consejos pero no los vive o no los aplica, ¿no? Sí, ¿Vos cómo sí, lo sentís? Cuando sí. ves esos consejos, qué buena esta frase, Sí. ¿no? Te da Esto, para sí, reenviarla, pero sin embargo la sí. gente no está cada vez peor. Sí, sí, yo lo que veo es que la gente se suma mucho a la moda, ¿no? Si es la moda del veganismo, todo el mundo es vegano. Si es Ah, la moda ahora del Mr. Wonderful y hay que ser positivo, todo el mundo, ¿no? Pero no todo el mundo
debería hacer así. Quiero decir, yo creo que lo más importante es ser coherente contigo mismo y compartir desde donde estás viviendo las cosas, ¿no? Entonces, en mi caso es lo que siempre he tratado de hacer, mostrarme natural, también con esta idea que decíamos de ser influencer o tal. Yo lo que siempre he querido transmitir a través de mis redes es que soy un ser humano normal y corriente, con sus pruebas, con sus dificultades y con sus enseñanzas también, ¿no? Claro, Entonces, que igual que me pasa a mí, te puede pasar a ti, pero juntos estamos en el camino y nos podemos ayudar, ¿no? claro, claro. Eh, Voy a contar una pequeña infidencia que cuando estábamos sí, conversando sobre el taller, yo te sí, mandé un WhatsApp y tuviste un accidente de auto, lo cual era sí, más es a tono, verdad, digo. es Creo verdad, que en el momento es verdad. que llegaba el audio de WhatsApp, Sí, tuviste una sí, colisión subhanallah, este sí, año. sí, sí, sí. Además, en el minuto en el que llegó el audio, justo el No, accidente de coche, un accidente en el que podríamos haber muertos porque dieron el coche por siniestro y tal, pero subhanallah salimos ilesos, fue un milagro de Allah y sí, sí, pero ves, yo recuerdo que después del accidente fue como otra más, ¿no? Mi claro, madre, que no es creyente, decía, otra dificultad más, en plan, es que parece que nunca termina, ¿no? Porque es como una cosa tras otra, porque claro. como digo, han sido para mí desde el 2020, cuando tuve a mi hijo y pedí el divorcio y todo esto, hasta ahora, han sido 2 años muy, muy intensos, ¿no? De una prueba tras otra y como muy seguidas. Entonces, me acuerdo que mi madre dijo eso y yo en ese momento me di cuenta de lo importante y lo diferente que es el ser creyente o no. Es decir, en el Claro. caso de las personas creyentes, eh, hacen frente a la dificultad desde otro ángulo. Sí. Claro, desde el lugar de la Muy prueba. anecdótico esto del accidente el día del... La verdad, después me da miedo mandarte mensaje, digo, a ver si se... pero digo, sí, es muy importante este tema, ¿no? De lo que decías vos, tanto de la confianza, de la fe, también de la absorción del concepto de prueba, ¿no? Que uno está Sí, siempre siendo probado, tanto en lo bueno, en lo que parece bueno, como en lo que exacto. parece malo. Pero bueno, te quería Ujú. preguntar primero por el taller. Contanos un Sí, poquito, son 4 sesiones, contanos cómo la tenés sí. planteada y qué es lo que va a haber en Sí, contenido. sí, bueno, en relación un poco a lo que decías al principio de lo de la formación, yo me he formado en varias cosas distintas. Quiero decir, yo soy arqueóloga de carrera, luego hice el máster de antropología, bueno, hice posgrado de antropología forense y máster de antropología biológica, ¿vale? Como para especializarme en restos antiguos y tal. Después hubo un momento en que dejé ese lado académico, investigador, ¿vale? Y como siempre me ha interesado mucho este tema del desarrollo personal, todo esto antes de ser musulmana, pues me metí a estudiar programación neurolingüística y Ajá, coaching. Con lo cual, de cara a este taller, lo que he hecho es rescatar todos esos conocimientos también de programación y de coaching junto al Islam para poder dar esos ejercicios prácticos, esas herramientas que sean útiles a las personas, ¿no? Entonces, claro. el planteamiento de las 4 sesiones es cada una de ellas enfocada a un tema muy concreto que nos ayude a cambiar esa cosmovisión que tenemos, ¿vale? Porque como bien has dicho al principio en la introducción, mucha gente cuando está en el momento de la dificultad es cuando más duda, ¿no? Claro. Y a veces como que pierde la esperanza. Y no, hay que tener muy presente que una prueba igual que empieza, acaba. Y mientras la estás viviendo hay maneras de vivirla, ¿no? Entonces creo que es clave el dónde pones tú el foco. Es decir, tú no puedes controlar todo a tu alrededor, no puedes controlar todas esas circunstancias, pero sí el cómo les haces frente, desde dónde te estás relacionando con esa situación, ¿no? Y para eso es muy importante el trabajo mental. Por eso los talleres van a tener una primera parte más teórica y teológica, donde hablaremos, por ejemplo, en la primera sesión hablaremos del concepto del bien y del mal, ¿no? Y de la típica pregunta de, si Dios existe, ¿por qué permite que ocurran cosas malas, ¿no? Claro. Bueno, pues hablaremos un poco sobre todo esto, sobre la necesidad de que existan cosas buenas y malas porque son complementarias, ¿no? Y cómo se entiende esto dentro de nuestra idea como musulmanes, ¿no? Entonces, esa primera parte, pues lo que digo, será más teológica, pues más de la aqida, ¿no? De la creencia que tenemos. Claro. Y luego pasaremos a la parte más práctica, ¿no? Que es con ejercicios tratar de ver eso cómo se relaciona y también detectar cuáles podrían ser esas
carencias que tenemos todos en nuestra creencia, ¿no? Por ejemplo, en lo típico de he perdido el trabajo y ya me desespero y empiezo a pensar que ya no puedo sacar adelante a mi familia, que ya no voy a encontrar nada, pues eso lo que te está indicando es que te falta confianza en el atributo de Allah, de Ar-Razaq, ¿no? De que Él es el proveedor, es el sustentador. Entonces, lo que tienes que trabajar es tu buena opinión de Allah con respecto a ese sustento para que a ti te dé esa confianza y esa seguridad de que encontrarás un trabajo, de que podrás salir adelante de un modo u otro, ¿no? Las típicas frases que se dicen de el sustento, el tiempo tiene baraka, ¿no? Cuando trabajas en la causa de Allah, cuando haces las cosas por lo halal y tal, ese tiempo tiene baraka. Y es verdad, y es verdad. Y a día de hoy yo lo digo como madre soltera, teniendo que sacar adelante todo sola, ¿no? Yo trabajo de 4 a 9 por la tarde, quiero decir que ni siquiera hago 8 horas, bueno, luego por la noche hago más, ¿vale? Sí, acabo haciendo 8, pero quiero decir, la gente me dice, ¿cómo haces para llegar a todo, no? Y yo digo, bueno, organización primero, ¿no? Foco también, pero aparte de eso, yo noto la baraka de Allah en ese tiempo. ¿Por qué? Por esta confianza de al final del mes, de un modo u otro, Allah me va a hacer llegar el sustento que está decretado para mí, independientemente de que haya hecho una cosa u otra. Es decir, yo tengo que trabajar en ello, ¿no? Pero Claro, confiar al mismo tiempo. claro. ¿Este Entonces, taller bueno, también va a ser para gente que no es del camino también? ¿Vos sentís que hay herramientas que les pueden ser útiles? sí, la parte práctica sí. Quizá la parte teórica, que me meta más un poco en la creencia como musulmanes, para los que no son musulmanes, les va a servir porque voy a hablar de una forma muy genérica, con lo cual, aun cuando no sean creyentes, pues quizá así entienden mejor nuestra perspectiva, nuestra forma de entender el mundo, entonces puede ser como un tipo de filosofía interesante para ellos. Y luego la parte práctica sí, porque como digo, los ejercicios prácticos son coaching y programación neurolingüística, ¿vale? Claro. Por tanto, son ejercicios que están enfocados a cualquier persona con ese fin del desarrollo personal. Claro, Sí, claro. Siempre lo que llama la atención de nuestro din es que el profeta Mohammed, la paz con él, fue un modelo de adversidad. O sea, si alguien vivió totalmente. realmente adversidades, se murieron casi todos los hijos excepto Fátima, se le murió su esposa, fue huérfano de muy chico, lo adoptó su tío se murió, se tuvo que exiliar. Es decir, con una sola de esos episodios bastarían para devastar a cualquiera de las personas que conozco, ¿no? Y él las vivió todas y lo transformó en algo, ¿no? Sí, Que lo que subhanallah. estamos viendo los beneficios todos nosotros. Así que Por no, la no es como el baraka de budismo, Allah. ¿no? El budismo, vos decís, bueno, Buda que hizo, era un príncipe que dejó todo, ¿no? Parece como un nene de pecho en cuanto a la Sí, adversidad, ¿no? Pero exacto, tenemos un totalmente, modelo de adversidad totalmente. a seguir. Mm. Sí, y mira, en relación a eso, también hay gente que piensa, y es algo que yo también he experimentado, porque no os penséis, o sea, yo en el momento en que he vivido estas dificultades en mi vida, claro que también he tenido momentos de duros y no de dudar de Allah, pero sí de dudar de mí misma, ¿no? De decir, o sea, ¿qué he hecho yo mal para que Allah me esté probando de esta manera, ¿no? O sea, Claro, claro. el dudar de mí, de por qué eso es un castigo, ¿no? Sin entender que esas pruebas no solo pueden ser una bendición, ¿no? Porque por esa transformación que traen, sino que son pruebas que Allah se las hace a las personas más cercanas a él, a las personas que más ama. Y es el ejemplo de los profetas y mensajeros y por Claro, excelencia el profeta Muhammad sallallahu alaihi claro. wasallam, ¿no? Si tenés que Entonces, decir cuál por fue el tanto, momento más crítico, tu punto más crítico de tu vida, decís, realmente esta fue la gran prueba, ¿cuál fue el escenario, si nos puedes reconstruir un poco? sí, cuando me fueron a hospitalizar y me dijeron que me estaba muriendo. Eso Ese fue momento hace dos, fue tres años, crítico. fue hace No, poquito. no, fue hace un año. Ajá. Hace un año. Yo he tenido un divorcio contencioso, con juicios, con esta persona, no lo ha puesto nada fácil. Y he vivido todo eso en paralelo con mi enfermedad, ¿no? Entonces, en un momento dado, a mí me tuvieron que hospitalizar porque yo pesaba 40 kilos, tenía desnutrición severa, tanto hipocalórica e hipoproteica, es decir, de los dos tipos, tenía anorexia, anemia, y además tenía una obstrucción intestinal casi completa,
casi completa. Cuando me ponían el ecógrafo, la luz del ecógrafo, pues vamos, pasaba casi pues, de milagro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que me dijeron, tal y como estás, eres una bomba andante. Si tú vas así por la calle en cualquier momento, te puede explotar el intestino por el tapón este de la obstrucción Claro. y te mueres por sepsis. Entonces me dijeron, lo sentimos mucho, te estás muriendo porque estás muy débil, te tienes que quedar ingresada, y además estaba tan desnutrida que ni siquiera tenía las fuerzas para superar una operación. Me tuvieron que poner alimentación durante una semana a través de la vena yugular, meter por aquí por vena, ni siquiera por la nariz, y alimentarme directamente por ahí, porque estaba muy desnutrida. Entonces, para mí eso fue el punto de tocar fondo. A mí además me dieron un pronóstico muy malo, porque me dijeron que, bueno, primero era estabilizarme con el tema de la alimentación y tal, y luego había que operar. ¿Vale? Que era la historia de si podría superar una cirugía o no, porque además era una cirugía abierta. Y el pronóstico que a mí me dieron es que me iban a quitar el intestino entero y me iban a poner una bolsa, y Ajá. tendría que estar toda mi vida con una bolsa. Luego, alhamdulillah, no se dio así. El día antes de la operación llegó hasta mí agua de Zamzam, Mashallah. bebí agua de Zamzam, y en el momento en que hubo que abrir y hacer la cirugía, solo me tuvieron que cortar 20 centímetros porque Mashallah. el resto del intestino estaba curado. Mashallah. De verdad, fue increíble. Así que nada, fue todo muy bien al final, ¿no? Y ya está, fue una operación como si te cortan el apéndice, ¿sabes? O sea, es Claro. un trozo de 20 centímetros y ya está. Muy Y bien. sumado que Pero habrías dejado a tu bebé en casa de tus con padres, mis me padres. imagino, Entonces, al claro, divorcio. O sea, para mí, en este tenías, momento, claro, claro. por eso que ese momento fue, estoy en pleno proceso judicial, ¿vale? Por divorcio contencioso, me hospitalizan porque me estoy muriendo, tengo que despedirme de mi hijo, ¿vale? Sin saber tal, haciendo el destete radical, y vale, mi hijo se queda con mis padres, pero claro, yo quería estar con él, y el ¿Qué sentimiento de querés? madre y tal, y sobre todo cuando me decían eso, el cómo estaba y cuál era como la perspectiva futuro, ¿no? Yo en ese momento dije, wow. Y recuerdo incluso que contacté con un imán para dejar como un testamento por si acaso. Yo me puse muy dramática, pero realmente me asusté, ¿vale? Cuando me dijeron lo de que me estaban muriendo. Yo incluso me planteé el tema de eso, de hacer como un testamento para mi hijo, ¿no? De en plan, quiero que tenga una buena educación y no sé qué, no sé Ujú. cuántos. Fue muy duro, fue muy duro. Ese momento fue porque se me juntó muchas cosas. Claro. Pero, ¿cómo pasé los días de hospital? Y volvemos de nuevo a lo de la fe. Mucho Ajá. dhikr, todo el rato, recordando a Allah, todo el rato creyendo que si estaba ahí, que tal, era por algo, que eso estaba escrito para mí, ¿no? Recuerdo incluso escribir una carta en el hospital. Uno de los días pedí un folio a las enfermeras para escribir una carta a Allah, un poco con los sueños que tenía pendientes por cumplir, ¿no? En plan, por favor, no quiero irme aún de este mundo porque quiero hacer esto, esto y esto, Ah, ¿no? Pero sí, fue un momento clave porque ahí es como que relativicé la vida, ¿no? O sea, me claro. di cuenta de lo efímero que es todo, que en cualquier momento puedes estar ahí, y eso me ayudó, pues eso, a encajar las cosas desde el ángulo más espiritual posible. Y por eso Claro. digo que la espiritualidad fue una fortaleza en esos momentos. Esa creencia que decimos de tener tawakkul, de darse cuenta de que no estás solo, de que Allah conoce tu dolor, tu sufrimiento, que está ahí, que te va a facilitar las cosas, ¿no? Y fijaros en mi caso cómo las facilitó. O sea, llegarme el agua de Zamzam el día antes de la operación, ¿no? Fue como, wow, directamente el agua desde allí. Ujú. Ujú. Sí, a veces Mashallah. Allah te abre caminos que son invisibles para ti, Me pero que imagino que son a partir reales. de ahí, digamos, cuando alguien te cuenta un problema, vos lo ves como algo también muy chiquitito, ¿no? Haber atravesado cosas realmente difíciles como esa, ¿no? Te hace tomar una Bueno, no te dimensión creas, de... ¿eh? No te creas, porque precisamente me considero una persona muy empática, y creo que cada persona su propia experiencia la vive con toda la intensidad del mundo, ¿no? Entonces, igual que no hay que comparar vidas ni tal, creo que tampoco hay que comparar
dolores y problemas, ¿no? Hay gente que, pues eso, dice, es que menudo problema porque, yo qué sé, se ha quemado mi casa, y viene otro y te dice, lo mío es peor, que tengo cáncer, ¿no? Y es como, no se trata de competir, Claro, ¿no? claro, claro. Cada uno vive lo suyo con toda la intensidad del mundo, así que no, yo siempre cuando alguien me cuenta algo, trato de escuchar de la mejor manera posible y aconsejar, pues también en base a lo que sé y a lo que puedo. Aquí, sabes, en Argentina, en realidad en Uruguay y sucedió en Chile, hubo una tragedia muy famosa llamada Tragedia de los Andes, donde había un grupo de rugbyers, un equipo de rugby, se hizo una película con eso, que tuvieron un accidente en los Andes y sobrevivieron ahí comiéndose a las víctimas, a su Wow, propia familia y a sus wow. amigos. Se hizo una película, se escribieron libros, y las personas que sobrevivieron hoy en día asesoran a empresas, asesoran a líderes políticos. Es decir, la fortaleza que tuvieron en ese escenario donde no había nada, ya sabían que se iban a Sí, morir, salieron a mm, buscar gente, es tremenda la historia, pero la tremendo. fortaleza y la resiliencia, términos que antes Sí. obviamente no se conocían, obviamente los transformaron a todas las personas que sobrevivieron esa experiencia. En eso no sé si tú y la gente que nos esté escuchando, si habéis leído el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Ujú. No sé si lo habéis leído. El que habla del holocausto y la Sí, experiencia de... Ah, superviviente del holocausto, sí, contalo, ¿no? contalo, así la gente sabe. Vale, pues él fue un judío de Polonia que fue enviado a un campo de concentración nazi, y sobrevivió a esa experiencia, al holocausto, y después de todo eso se dedicó a estudiar psiquiatría, se hizo catedrático, fundó una institución y se dedicó pues a ayudar a las personas a encontrar un sentido por el que vivir, ¿no? Y de ahí surge pues una de sus obras, que es este libro muy recomendado, que se llama El hombre en busca del sentido. Y él explica en ese libro toda su propia vivencia y lo que extrajo de esa vivencia, ¿no? Y me llama mucho la atención porque en ese libro él explica, ya desde el punto de vista como más académico, ¿no? Intelectual, como psiquiatra, él explica cómo funciona la mente humana, ¿no? Y dice que el ser humano es capaz de hacer frente al dolor y al sufrimiento cuando hay un porqué y un para qué. Es decir, siempre tiene que haber una motivación detrás, que es lo que te previene de caer en la desesperación, ¿no? Claro, Por eso decía que en mi caso fue el aferrarme a la fe. En el caso de otra persona que no sea creyente, como él, pues sería el aferrarse a lo que pudiese hacer una vez saliese de ese sitio, ¿no? Pero siempre claro. tiene que haber como un objetivo final que te compense ese dolor y ese sufrimiento del momento. Y es una reflexión muy interesante porque al final te lleva a lo mismo. El resultado final es convertirte en alguien resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Es extraer aprendizajes de esas dificultades, de esas problemáticas que has vivido en la vida. Y digo, tienen algo que se encarna mucho más que si uno los lee en un libro, ¿no? Que lees un libro, mira qué lindo, mira qué buena idea, pero esto es distinto, ¿no? Tiene como una graduación mucho más profunda que simplemente ver una película y decir, mira qué buena esta historia, voy a tomar un Mm, ejemplo, ¿no? Cuando uno te exacto. atraviesa realmente es Mm, transformador. Yo cuando te convocábamos para este taller te contaba que había un libro que a mí me había marcado mucho, que es de un rabino, que se llama Cuando la gente buena sufre, porque él había sí. tenido una experiencia con su hijo, que su hijo había tenido una enfermedad también muy rara y había fallecido. Entonces, nada, él abrió toda su experiencia y la contó también del lado de la fe, y fue muy motivador para un montón de gente, más allá de la religión, que fueran judíos, que fueran Sí, cristianos, sí, porque él decía, ¿por qué a mí, no? Si era un religioso, estaba haciendo las cosas supuestamente sí. como Dios quería, ¿no? Y le vino esa prueba tan difícil, así que más allá, así que todo lo que tenés para decir siempre tiene el valor agregado de la vivencia personal, ¿no? De la Y no de vivencia, los libros. exacto. Sí, y como decimos, o sea, el taller yo lo he hecho pensado así, la parte práctica es algo, son ejercicios muy básicos, pero muy prácticos, en el sentido de, sí que pido que la gente que forme parte del taller y tal tenga a mano boli y cuaderno, porque son ejercicios de trabajar, son ejercicios incluso de dibujar y de, ¿no? O sea, hay ese trabajo, ¿no? Y ese compromiso que cada uno tiene que tener. Pero si se hacen esos ejercicios y se toma como ese compromiso, esa responsabilidad, realmente pueden ayudarte mucho a cambiar tu forma de hacer frente
Claro. a lo que venga con la vida, porque al final volvemos a lo mismo, la experiencia humana es en su totalidad felicidad y sufrimiento, las dos cosas, ¿no? Entonces, es importante saber que todo es cíclico, que fluctúa y prepararse para esos momentos para poder hacerles frente. Yo una de las cosas que saco y que voy a compartir son estas herramientas que cuando a día de hoy me viene una dificultad, no me ayudan a esquivar la Mm. dificultad, sino a superarla antes Ujú. o de una mejor manera, porque ahora cuento con recursos y con herramientas que hace 2 años no tenía. Claro. Entonces, si antes, por ejemplo, me pasaba algo y me quedaba paralizada, ¿no? Y llorando una semana, ahora es como me permito llorar 1 hora o tal o 2 y luego cambio el chip y sigo. Mashallah. Entonces, haces el cambio de chip más rápido. Y Mashallah. eso es gracias a las herramientas y a los ejercicios prácticos, sin duda. Qué bueno, qué bueno. Algo que siempre también me llama la atención de nuestro DIN es que uno no sabe hasta dónde es algo malo lo que está viviendo, ¿no? Tal vez eso puede transformar en algo bueno. Si para ese trabajo, Ujú, bueno, tal vez, bueno, te separaste, bueno, tal vez lo que viene es mejor. ujú. Es decir, siempre esa noción de que en la película, la totalidad de la película, ¿no? Lo que uno tal vez imaginaba que era malo está en el Eso Corán, es, ¿no? Tal vez es eso bueno, o es. lo que te gustaba en realidad no era bueno para vos, ¿no? Como, Sí. como los niños. Es lo que me ha pasado a mí. ¿Sabes qué me dicen a mí ahora? Mucha gente que ha ido siguiendo mi trayectoria, que se me ve más yo ahora. Ajá. ¿Vale? Y yo siempre digo, ostras, ¿cómo se nota que esa reconciliación conmigo misma, ¿no? Traspasa las pantallas y es que ahora estoy reconciliándome con esa parte más profesional como arqueóloga, Claro. investigadora, ¿no? Y por eso ahora pues no solo hablo de Islam, sino que comparto también cosas de historia y de cultura y tal, porque son temas que me apasionan, ¿no? Y el hecho de poder unir todo eso y de reconocerme, digamos, en mi totalidad, ¿no? Con todas mis facetas, es uno de los grandes beneficios que ha traído pues toda esta dificultad que he pasado, ¿no? Entonces, fíjate, yo en el momento es lo que decía, yo lo veía como un pozo negro, en plan, esto no acaba, una cosa tras otra, ¿no? Y me siento como, pero subhanallah, ha sido una catarsis. Realmente considero que hay veces en que hace falta romperse para volver a construirse. Mm. La cosa está en que nosotros mismos no siempre tenemos la conciencia de eso, de lo que nos hace falta. Y Allah sí. Y por eso Allah es quien nos envía en cada momento aquello que necesitamos, no aquello que queremos. Y por tanto, lo que podemos vivir como una dificultad, como una prueba, resulta ser ese camino maravilloso que Allah nos facilita para que en un futuro seamos pues quienes estábamos destinados a ser al final. Claro, claro, Mayara. Rumi tiene un poema muy lindo que habla del bebé, ¿viste? El bebé como que le invitan a salir y no quiere salir del vientre porque le parece todo tan cómodo y lo otro le parece la muerte misma, Sí, ¿no? Y sí, cuántas veces nos pasa así, ¿no? Que no queremos sí, salir de ese cascarón y exacto. detrás nos espera la vida, Y te aún más en el pierdes, más ¿eh? Te allá, ¿no? pierdes la experiencia. Sí, Claro, sí. En eso totalmente. tengo aquí una frase que me encanta de Brené Brown, de un libro que se llama El poder de la vulnerabilidad. A ver, voy a abrirlo un segundito, porque esta frase tiene mucho que ver con esto, justo. Eh, a ver, rápidamente. ¿Dónde está esto? René Brown es la motivadora que habla de exponerse, ¿no? Sí, Tiene aquí, inclusive aquí. un... Aquí, Brené Brown, sí, sí, ha Brené hecho Brown. una charla de TED y tal. Dice, cuando nos pasamos la vida esperando ser perfectos o inmunes antes de salir al ruedo, sacrificamos relaciones y oportunidades que quizás sean irrecuperables. Derrochamos nuestro valioso tiempo y tal vez le damos la espalda a nuestras aptitudes, a esas contribuciones únicas que solo nosotros podemos hacer. Por Mayara, buenísimo. tanto, el hecho de quiero estar inmune, ¿no? Ajeno al problema, con eso estás realmente negándote la experiencia humana en su totalidad, porque a lo mejor, como dice ella, el resultado de esa experiencia que puedes vivir como algo malo, se traduce en esa contribución única que solo tú puedes hacer. Claro, Pero solo Mayara. puedes hacerla, como decíamos, desde la experiencia, una vez lo has vivido. Claro.
Es como el pinchazo de la vacuna, ¿no? Como le hace entender a un niño que la vacuna, más allá de lo que uno pueda pensar, la vacuna lo puede beneficiar, ¿no? Él lo ve como, como un acto de crueldad. Sí, exacto. Sí, sí. Alhamdulillah. Hay que confiar en Allah, igual que cuando somos niños confiamos en nuestra madre y nos dice, venga, vamos al coche y no estás ahí en plan, Dios, me va a llevar al matadero, ¿no? Sino que confías a ver dónde te va a llevar tu madre. Tú confías que al estar con tu madre, como tu madre representa tu espacio seguro, tu hogar, no va a hacer nada que sea malo para ti. Pues es así como tenemos que pensar con respecto a Allah. Es decir, puede que, o sea, estoy de la mano con él por un camino ciegamente, no sé hacia dónde vamos, pero sé que él no me va a dar nada que sea malo para mí porque me quiere. Así Claro. que lo que tenga que venir, bienvenido es. Claro, mashallah. A veces, y esto es lo último que te quiero contar, uno a veces, por ejemplo, hay muchos hermanos o hermanas que aceptan que todo viene de Allah, entonces bajan la guardia y, Sí, y nada, y se comen muchos golpazos también. Entonces, sí, bueno, sí, también hay un furcán, ¿no? sí, Una distinción de decir, bueno, ¿dónde tengo que presentar pelea y realmente sí, reclamar? sí, ¿No? Y dónde realmente tengo que bajar la cabeza. sí. Abu Hanifa decía que si vos intentás 3 veces algo que no sale, ya la tercera, es decir, es casi ya casi estás creyendo en la incredulidad. Bueno, 3 veces cerraron la puerta, bueno, y te das una cuarta, ya no Sí. habría, ya no sería casi halal. Sí, Pero sí. bueno, ese también es un desafío. Esto de hecho es lo que tocaremos en la cuarta sesión, en la última. La última sesión, para quienes vean en la página web lo que se va a tocar en cada esto, es hablar de tawakkul y de sabr. Sabr se traduce como paciencia, pero realmente es perseverancia. Es Ujú. decir, es tomar acción, ¿vale? Pero o sea, de una forma activa, pero siendo paciente con el resultado y sabiendo ver cuál es el límite, hasta dónde dices basta, ¿no? Entonces, este tipo de cosas justo las tocamos en la última sesión. Mashallah, buenísimo. Bueno, Aisha, gracias por todo. Acá hay gente que te dice, te voy a leer un mensaje muy lindo. Oscar Suárez, cuando contaba los del dique en el hospital, dice, casi me pasó lo mismo, solo a mí que el dique me relajó tanto que pasó el dolor y estaba muy feliz, esperando morir con felicidad, dice. No sé qué Wow, situación habrá tenido. Y la enfermera me interrumpió y no me dejó irme, dice. El dique es lo wow, máximo, dice. Así que, mashallah. mashallah. Así que bueno, Aisha, gracias por el tiempo, gracias a todos los que asistieron hoy, a los que la ven la grabación también. Los esperamos entonces en junio en tu taller. Pueden entrar a Sí, la plataforma de la madraza y tienen más información o nos escriben por privado. exacto. Cualquier Un duda gusto que tengan, enorme. Gracias nada, por el placer compartir es tu mío. experiencia, tu enseñanza y nos vemos en junio, inshallah. Perfecto, inshallah. Muchas gracias, que vaya Salam muy alaikum bien. a todos, Aisha, que anden muy bien. Barakallahu fikum.